Hola, tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás. Vi a un hombre sin cabeza hablándome, con las manos en la sala. Solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos de la casa, encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. La construcción tiene más o menos 35 años en un terreno ejidal. A lo que me cuentan, la tumba se dirigía a un terreno adjunto, la entrada en el terreno de mis padres, y el resto en otro sin construcción en ese momento. Así que aplicaron la de no es mi problema y levantaron el muro e hicieron el aljibe y, al parecer, la zona era una especie de cementerio, ya que varios vecinos al escarbar en sus terrenos encontraron ídolos de barro, piedras talladas, etc. Según me cuentan, cuando estaba despoblado, ahorita hay más gente que espacio, era común escuchar ruido, voces, niños corriendo, en una zona que apenas y podías caminar sin tropezar. A lo que me dicen por las noches, madrugada, al parecer, todos los vecinos de la zona tienen sus historias paranormales, pero la que acabo de contar es la mía. Inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia que quiero suponer de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien o algo entró en la habitación y se dirigió a mi cama. Subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación, para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Pudo haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores, a lo que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho una buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación e incredulidad y temor. Pues resulta que ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel, que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general o algo así había encontrado a una mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso, me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven, se escuchan cosas en la noche. Y no es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esta extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Hola, muy buenas. Quisiera contarte esta historia. Bueno, viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en X punto relativamente cerca de mi casa y su ruta, pero ese día, desde que bajé del auto me sentí observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzo la luz más cercana que ves una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por los problemas del alumbrado, y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30, 6 a.m. para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo, ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de basquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose
como gente usando capuchas o sudadera, pues veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperarse una media hora mirando desde donde estaba pasando, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos, y ya sin agacharse tanto, esperé unos minutos más. Al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugo. Ya con esa guía de luz, me puse mis llaves en la mano y crucé el parque pegado al área contrario de la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionan que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien, en retrospectiva, pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha. Me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana, entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó. Aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba a pedo de una fiesta y por la hora que era, ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado allí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol. Tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuché gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Se asomó como por unas ventanas de la combi y vio el espectáculo, la silueta rodeando a la víctima. No sé y no se sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía ahí. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar al periférico. Ya de ahí, buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasma, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. La casa de mi abuelo tiene algo raro. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Recuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto. Los otros 3 estaban levantándose cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino de la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y la azotaba. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ellas, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando con la computadora cuando empezaron a sentir frío. El escritorio empezó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo asustada. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyó la casa, encontraron huesos de un adulto bastante pequeño, con partes del tórax como cortado. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue un cholteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el departamento se veía colonial.
y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra muy fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se nota que era donde vivió alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, disco de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto allí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en ese entonces la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren sola por el aire o porque no la cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien, y la viejita, yo digo que lo era, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo, mientras me moría de miedo. Al otro día, mi esposo, horrible, me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aún no lo acepta bien que le dio miedo. Cabe aclarar también que en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe y el enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasábamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padre Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb que sean bastante antiguos.